Le voy a pedir a mi hermano Daniel Abarzoa también. Ah, que busque por favor Mateo 28, versículos 19 y 20. Le voy a pedir también a mi hermana Anto. Ah, no, esto no lo tenía preparado, es pura casualidad. Hoy hablaremos del pololeo. No, no, mentira. Por favor, a mi hermana Anto que busque eh, Segunda de Timoteo 2, capítulo, sí, capítulo 2, versículos 24 al 26. Le voy a pedir a mi hermano Daniel Barra que por favor busque Mateo capítulo 15, versículo 14. Y finalmente le pediré a mi hermano Rubén Abarzúa que busque por favor Job capítulo 40, versículos 8 y 9. ¿Cuál era el de Mateo, perdón? Mateo 28, versículos 19 y 20. Tú vas a comenzar, Daniel Abarzúa, por favor. Ya, leo el tiro. Al tiro, por favor. Sí. Ya, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Bueno, entonces aquí el Señor Jesús le da a sus discípulos la gran comisión, que es la de ir y hacer discípulos y enseñar. Voy a pedir a quien tenga segunda de Timoteo 2:24, si puede leer, por favor, creo que era la Anto. Que el siervo del Señor no debe ser pendenciero, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad Ya, y vuelvan al sentido. hasta ahí no, muchas gracias. Entonces, aquí nos están diciendo cómo debe ser el siervo, cómo debe ser el obrero. Nosotros somos los obreros. Nosotros se nos ha dado la obra de la gran comisión. Por tanto, nosotros aquí lo quiero llevar al contexto de que cómo debe ser el maestro. Entonces nos dice que el maestro debe ser amable, debe ser manso para corregir, debe ser apto para enseñar. Esperen un poquitito. Sí, nos dice que no debe ser contencioso. Yo creo que muchas veces nos pasa a nosotros de que nos dejamos llevar por las pasiones, de pronto que alguien habla mal de nuestra fe, de nosotros así queremos puro pegarle, bueno, no tan así, pero sí, no nos gusta que hablen mal de nuestra fe. Entonces, eso no tenemos que ser contenciosos, tenemos que ser amables, tenemos que ser mansos, debemos ser aptos para enseñar. Esta aptitud para enseñar contempla, claro, primero la virtud de la enseñanza, el saber explicar, el saber desenvolverse, pero por sobre todo conocimiento de la palabra. No podemos ir a predicar en ignorancia de la palabra. Por último, en este versículo eh, nos dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, eh, aquí nos dice que Dios, por así decirlo, no nos asegura el éxito. Anteriormente nos había dicho que el siervo tiene que ser sufrido. Este sufrido no quiere decir que le hablamos a alguien, después llegamos a la casa y nos ponemos a llorar. No, este sufrido quiere decir que debemos ser, por así, para llevarlo para entenderlo, debemos ser aperrados, debemos ir predispuestos
a aceptar la voluntad de Dios, que no nos vamos a echar abajo porque quizá esta persona no se convirtió porque nosotros la hablamos. Pues, esto lo quiero conectar a una palabra que di hace tiempo, cuando estábamos el Miguel, el Dani, el Jan, con mi tío Juan. Esa vez no estuvo el Daniel, estuvo el Jan. Te lo perdiste, pues, Dani. Esta palabra de Jonás era cuando Jonás, después de haberle predicado a los ninivitas, después se queja con Dios, le dice, pero Señor, por qué no los destruiste, Señor, si eran tan malos? ¿Viste? Por eso yo no quería venir, porque sabía que erais bueno y que lo iba a perdonar. Entonces, bueno, quizás eso no es, quizás ese pensamiento no sea el que nosotros tenemos, no, quizás nosotros no pensamos, puta, Señor, ¿por qué no los destruiste si es tan malo? Quizás nuestro pensamiento muchas veces es el de, Señor, ¿por qué me llamaste a hablarle a esa persona si al final no se va a convertir? Me mandaste a puro pasar vergüenza, ¿por qué me hiciste hablarle? Pero en realidad, pero la idea es esta. Jonás hizo juicio de la justicia de Dios para poder justificar sus propios deseos. Jonás quería que ocurriera lo que él tenía en su corazón y no venía con una predisposición a aceptar la justicia, a aceptar lo que Dios quería para ese pueblo. ¿Se acuerdan cuando al final del libro de Job empieza a hacer juicio del Señor, a hacer juicio de lo que le estaba pasando, justificándose a él mismo? Y el Señor finalmente se le aparece. ¿Quién se saca de la lotería? Job 40, versículos 8 y 9. Yo. Tenemos un ganador. Dice, ¿invalidarás en mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Entonces finalmente el Señor le muestra a Job que él en realidad no tiene idea de nada, que él no tiene idea de cómo obra el Señor, él no tiene idea de cómo él mueve las piezas, de cómo él obra en los corazones, de cómo él mueve su creación, de cómo él organiza su creación. Y entonces, con esto el Señor nos muestra de que es Él el que tiene todo bajo control, que no tenemos que nosotros hacer juicio de lo que pasa, de lo que nos pasa. Entonces aquí quiero volver a Mateo 28, Daniel, por favorcito, el versículo 20, no más, el versículo 20. Mateo 28, versículo 20. Correcto. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el Señor, después de que con sus palabras anteriores les hubiese dicho, en resumen, todas estas cualidades que yo les he mencionado, finalmente les dice, pero tranquilo, va a ser difícil, va a ser muy difícil, pero tranquilo, no tengan vergüenza, no tengan miedo, porque yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Bueno, voy a estar con ustedes todos los días. Entonces, aquí hay algo muy importante que es lo fundamental, que si Dios nos ha demandado todas estas virtudes, es para que nosotros vayamos y le pidamos que nos entregue estas cualidades. Quizás nosotros, hay algunos que quizás no son muy buenos enseñando, yo me incluyo, yo soy pésimo enseñando. Aquí no me he podido explayarme un poco porque estoy ungido. No, pero quizás nos cuesta mucho enseñar, quizás nos cuesta mucho ser amables,
no sé quién le gustará ser amable, que hay mucha gente mala, pero si el Señor nos ha demandado estas virtudes es para que nosotros vayamos y se las pidamos, para que, porque solamente, porque del Espíritu Santo son estos dones, el don del consejo, el don del entendimiento, de la sabiduría, la fortaleza. Si estas virtudes no provienen del Espíritu Santo, no nos van a servir de nada. Si nosotros podemos tener conocimiento de la Escritura, como dice aquí, si somos aptos para enseñar, podemos tener conocimiento de la Escritura, podemos ser buenos enseñando, pero si no tenemos la unción del Espíritu Santo, si no tenemos las virtudes del Espíritu Santo, de nada nos va a servir. Recordemos cuando cuando el Señor Jesús le habla de los fariseos en Mateo 15:14. ¿Quién tendría aquí Mateo 15:14? Mi hermano Daniel Barro. Tenemos un segundo ganador. ¿Me escucho? ¿Me escucho? Correcto. Fuerte y claro. Qué bueno. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Así nomás. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, esta gente, estas personas, estos hombres tenían conocimiento de la Escritura, pero era palabra vacía. Era un conocimiento vacío, un conocimiento externo. Nosotros no podemos guiar, nosotros no podemos hablar con religión, nosotros no podemos guiar a gente con religión, porque si guiamos a gente solo con religión, sin tener el don del Espíritu, sin haber pedido antes al Señor Jesús que su ayuda, su guía, vamos a ser ciegos y vamos a guiar a gente, vamos a caer ambos en el mismo hoyo. Vamos a guiar a gente que quizás no va, esa persona quizás no va a alcanzar la salvación, y nosotros no vamos a cumplir con la gran comisión que nos ha dado el Señor. Entonces, quiero finalizar con 2 de Timoteo 3:16 y 17, que esta no la tiene nadie porque esta es mía, este es mi versículo favorito de la Biblia, me encanta, por Dios que me encanta. 2 de Timoteo 3:16 al 17 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oh, por Dios que me encanta. Porque justamente aquí también resume toda la palabra que yo le he querido dar. Primeramente, que toda la escritura es inspirada por Dios. Yo justamente aquí saqué un poquito de todo. Dice que la escritura es útil para enseñarnos y asimismo enseñarnos para enseñar. Es útil para redarguir nuestros corazones y refutar todos los temores y todas las vergüenzas que tengamos guardadas, para corregir, para corregirnos y para poder corregir, como decía en 2 de Timoteo, para poder corregir con mansedumbre a quienes se oponen, y para instruir en justicia. ¿Qué quiere decir esto? Para que nosotros entendamos de que lo que es de Dios es lo que es de Dios es lo bueno. También de pronto nos pasa que sentimos la voz del Señor, sentimos la voz del Espíritu Santo que nos dice: anda a hablarle a esta persona, anda aquí. Y nosotros comenzamos a poner excusas, comenzamos a decir: pero Señor, ¿cómo? Es que quizás no estoy tan preparado, o Señor, ¿cómo le voy a ir a hablar a esa persona? Si es la niña que me gusta, ¿qué va a decir? Que soy cristiano, no voy a tener más oportunidad. No crean eso. Que es mi mejor amigo, va a decir que soy un canuto fanático. Empezamos a poner excusas y no entendemos de que si es la voluntad de Dios de que vayamos allá, eso es justicia, esa es la verdad, eso es lo bueno. Entonces,
la Escritura es útil para instruirnos en justicia, para instruirnos en lo que realmente es bueno, en lo que es de Dios, que es lo bueno, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para ir y hacer discípulos y cumplir con la misión que el Señor nos ha dado. Esta palabra a mí personalmente se me hace muy difícil, pero por Dios que se me hace difícil aplicarla a mi vida, por Dios que se me hace difícil, pero porque de pronto escucho la voz del Espíritu Santo, siempre lo estoy escuchando, pero, pero muchas veces es como si no quisiera escucharla. Me hago el sordo. Yo sé que a muchos les pasa eso, que, que nos ponemos barreras que nadie nos ha puesto, que nos hemos puesto nosotros mismos. Podemos a poner, a ponernos excusas, a crear falsas barreras, a crear barreras humanas, lo cual es malo eh, porque la sabiduría humana es diabólica. La sabiduría humana es diabólica y es porque es parte de la sabiduría humana, es parte de nuestra carne y, y está hecha para destruirnos a nosotros y para destruirnos a otros. Por eso que nosotros tenemos que buscar la guía tenemos que buscar guía en el Señor, tenemos que esforzarnos, seguir esforzándonos y seguir esforzándonos, seguir pidiendo al Señor que seguir pidiendo al Espíritu Santo que nos otorgue sus dones, que, que nos enseñe a cumplir la misión que nos dio el Señor. Esa ha sido la palabra que tenía preparada.